Hola, ¿cómo están? Muy buenos días desde Houston, desde el bello clima de Houston. Hoy voy a tener un live súper especial con mi amadísima maestra Brigitte. Y bueno, pues para mí es un honor, un placer que me haya dicho que sí de estar con ella, no me canso de escuchar sus enseñanzas. Y cuando me dijo que sí, de hablar de este tema, que les tengo que confesar que es mi tema de vida, amadísima maestra, Oh, usted. aquí estamos. Qué, Qué qué bueno. bendición. Gracias por decir que sí a un live más con usted, maestra. Es un privilegio ser su alumna, es un privilegio tenerla conmigo para mí solita un ratito y para los que nos ven también. Con la maravillosa novedad de que viene a vernos a California. Sí, dentro de una semana o más. Ya. Sí, Yo el viernes que entra a esta hora estaré ya llegando y bueno, lista para vernos con dos temas increíbles. Bueno, tres temas, pero dos que vamos a hablar hoy, que son las fuerzas del amor y el de la migración, que le tengo que confesar, maestra, que es mi tema de vida. Yo soy migrante también y ha sido de las sacudidas más grandes que me ha dado la vida, porque a pesar de que soy una chica que se adaptaba fácilmente a la hora que transfieren a mi esposo a vivir para acá, me revolvió. Y entonces, ahora que usted va a hablar en California de esto, quisiera hacerle muchas preguntas. Voy a tomarme, perdón, un segundo para presentarla. Amigos que se están conectando, la maestra Brigitte Champetier de Ribes. Ella nació en Marruecos, o sea que ella también es migrante. Imagínense qué riqueza que una migrante nos hable de migración con toda esta experiencia. Ella estudió en París, formó Insfonska, es directora y ha escrito muchísimos libros que nos guían desde los más neófitos en las constelaciones familiares hasta los que estamos buscando una homologación, una especialización, que es mi caso, maestra. Gracias. muy bien. Me alegro mucho, Isabel. Gracias por la invitación. Para mí es una alegría poder charlar contigo y con todos los amigos que nos van a escuchar. Gracias, Que gracias. se vean beneficiados por esto. Bueno, pues me preparé con varias preguntas y la primera y la más importante que me gustaría saber, si puede usted compartir, ¿cómo fue su primer proceso de migración? Usted era muy pequeñita, luego se va a Francia, ¿cómo termina en España? ¿Cómo lo vivió de manera breve que usted pudiera compartirnos algo de su experiencia como migrante? No te voy a hablar de mi infancia, Ok. porque la migración en aquel momento formó parte de algo mucho mayor, ¿sabes? Eh, entonces, yo soy francesa, toda mi familia es francesa, parisina, y la migración consciente fue cuando, viviendo en París, conocí a un español con el que me casé. Pero no es Ignacio, ¿eh? Con mi primer marido estuvimos 25 años, con 3 hijos, 6 nietos, Wow. y bien, pues nos separamos y con Ignacio, mi segundo marido, pues llevamos 23 años. Wow. Vale. Entonces, sí, hubo todo un proceso muy interesante para yo ahora a nivel sistémico entenderlo, de adaptación a pasar de la vida francesa a la vida española. Y claramente, en Francia tenía mi sitio, trabajo con facilidad, mi lugar correspondiente a mis estudios, todo eso. Llegar a España costó mucho. Tenía que aprender que llegaba aquí como la última. Todo lo aprendí. Eh, y luego fue muy interesante también con mi primer esposo. Nos amábamos mucho y había mucho respeto y allí pude aprender cómo es la vida
cada uno de un país distinto y de un idioma distinto. Así es. Y entonces yo hacía todo para que mis hijos se adaptasen, fuesen pertenecientes a España. Y mi marido hizo todo para que aprendiesen el francés. Pues vídeos en francés, ir de vacaciones en Francia, así. Entonces, allí era realmente un intercambio entre, por amor a él, yo hacía todo para que mis hijos se adaptasen al país donde estábamos y a su cultura. Y él, por amor a mí, para compensar, hizo todo para que ellos aprendiesen francés y estuvieran en mi familia, pues por ejemplo en verano, ¿no? Eso me enseñó mucho sobre la adaptación y la pareja, qué es realmente el intercambio, qué es el amor, qué es el dar y recibir. No es decir, mis hijos van a hablarme en mi idioma, no. Ok. No. Yo, por amor al otro, enseño la cultura del otro a mis hijos. Wow. Sí, sí. Realmente lo pude vivir de un modo espontáneo, muy armónico, y va muy bien así, ¿no? Sí, entonces creo que no, mi ejemplo no sirve de mucho. Sí, a nivel de pareja, sí, pero luego de tener éxito o no, como yo respetaba sin saberlo todas las leyes sistémicas, pues no tuve problemas, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero otras preguntas Sí. concretas para la gente. Dime, sí. Es que justo eso me acaba de abrir los ojos de algo muy importante. Mi mamá es belga y yo conocí un México a través de una mamá extranjera que tiene otra dimensión. Me acabo de dar cuenta de eso. O sea, quizá mi mamá lo hizo tan bien que en vez de llevarnos hacia la cultura belga más, somos muy mexicanas y entonces amamos México, mi hermana y yo, de una manera increíble. Y yo era eternamente feliz, una mexicana de un pueblito que se llama Guadalajara, que amo profundamente. El destino me lleva a vivir. Quiero contarte, Brigitte, que de las dos hermanas que somos, yo era la única que dije, jamás me voy a ir. Estudié en una universidad pequeña, justamente para encontrar un trabajo que me dejara ahí. Y viene un breakdown espantoso en mi vida, en donde tengo que adaptarme a nuevas costumbres. A nosotros nos transfirieron a vivir y un poco impactada con esto de migrantes, de migración, mi trabajo me lleva a acompañar esto, ¿no? Y de ahí se vienen muchas preguntas que te quiero hacer. O sea, hay uno que sea más feliz que el otro. Por ejemplo, es normal que mi esposo esté adaptado tan fácilmente, pero yo haya tenido que pasar un proceso largo. Es normal si es lo que habéis vivido. O sea, todo lo que uno vive es normal, es lo que toca. Lo que pasa es que para poder responder habría que representar a tu marido y representarte a ti. Él quizá, pues por un motivo, respeta bien los órdenes del amor allí o las fuerzas del amor en Estados Unidos, o ha tomado bien a sus padres y tú has tenido quizá alguna dificultad mayor. Todas, Eso Brigitte. es lo que habría que ver. Sí. Vale. ¿Por qué decidiste combinar las fuerzas del amor con el éxito en la adaptación en este curso que vas a dar la semana que entra? ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo se combina? ¿Por qué las fuerzas del amor y por qué el éxito en la migración? Es que aprender a vivir de un modo cotidiano las fuerzas del amor es lo que nos lleva al éxito. Ok. Y pues ahora que voy a California con latinos, pues todos han migrado. Entonces, vamos a ver los principios de la migración feliz, digamos, y las fuerzas del amor que hacen que en nuestra vida cotidiana vamos a vivir la armonía, la felicidad, la comprensión.
sí. Ujú. A ver, O sea, no solo los vamos a usar en la migración, lo puedo usar en todos los órdenes de la vida. ahí está, sí, sí. Ok, ok. Qué interesante, qué interesante. Es que es eso, sí. Ujú, Entonces, mira, la base de la migración que hay que poder comprender es que los seres humanos somos energía pura materializada en un cuerpo, en un universo de 2 dimensiones, espacio-tiempo. Y necesitamos respetar totalmente las leyes de la energía y del espacio-tiempo para poder desarrollarnos y tener éxito y ser felices. ujú, Entonces, ¿qué nos dice el espacio-tiempo? No puedo elegir dónde. ujú. No puedo elegir dónde tener éxito. El espacio me es dado por mi nacimiento o, por ejemplo, la mujer que se casa por seguir a mi marido. Uh-huh. O el hombre, vamos a ver, dónde tiene la mayor deuda, cuál es el país con quien tiene más deuda y allí tendrá éxito. Quiero decir, el país que ha dado toda su enseñanza, su sistema de salud, todas sus prestaciones, es con quien tenemos más deuda. Con lo cual, es allí donde vamos a tener éxito de modo natural. Uh-huh. Y tampoco podemos elegir el tiempo en el que hemos nacido. Bien, eso es como más fácil de entender. Uh-huh. Entonces, para poder tener éxito en otro país, hay que estar seguros de ir desde algo profundo. Entonces, claro, hay una dificultad ahora, que hay un gran inconsciente colectivo que nos mueve a ir a otros países. Así es. Diciendo, en mi país no puedo tener éxito. Si estoy en eso, no voy a triunfar, no voy a tener éxito en el otro país. Solo podré tener éxito allí donde mi país me puede mandar. O bien porque mi país me ha hecho mucho daño y para compensar por amor mi país me dará éxito en otro país. O bien porque el servicio a mi país y a mi trabajo me pide estar en otro lugar que también va a redundar en beneficio de mi país. Uh-huh. Uh-huh. Entonces hoy vemos que hay como más facilidad para viajar, no mucha, no. Pero sí un inconsciente colectivo que presiona mucho a la gente a decir, no estoy a gusto donde estoy, entonces me voy a otro sitio. Y eso es una reacción superficial que no se corresponde con nuestro destino. Uh-huh. Y allí lo más seguro es que nuestra vida no va a mejorar. Sí. Que mirar, un país necesita a cada uno de sus hijos ciudadanos, los necesita. Uh-huh. Si es pobre, pues lo necesita para crecer. Si es rico, los necesita para producir esa riqueza. Uh-huh. Quiere decir que una persona que decide marcharse de su país hace sufrir a su país. Entonces aquí vemos cómo hay que ser consciente lo que tú decías de nuestro amor a nuestro país, de nuestra gratitud a todo lo que nos dio, la gratitud hacia nuestros antepasados que vivieron allí, quizá en ese país o en otro, gratitud a donde vivieron nuestros antepasados. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando vibramos así con esa gratitud, sentimos si nos conviene o no marchar. Entonces aquí me podéis decir, sí, pero mi país es muy pobre, entonces yo no le podía agradecer gran cosa. Sí, siempre. A ver, amor a la tierra donde naciste y compasión por
lo que te dio a pesar de su pobreza, a pesar de sus dificultades. Eso permite cambiar de país con más capacidad de éxito. La gratitud a nuestro país de origen. Y aceptar que si no tengo deudas en el país donde voy, pues muy posiblemente no voy a tener éxito allí. A no ser que en mi país haya habido, por ejemplo, persecución política. Entonces, sí, nuestro país nos ofrece el éxito en otro, ¿no? Que lo veo mucho aquí. O sea, yo aprendí que hay como 3 razones. Obviamente voy a hablar solamente de la pequeñísima parte de Estados Unidos que yo puedo ver y con la que tengo el honor de trabajar, ¿no? O sea, viene gente porque la transfieren, ¿no? Grandes compañías que traen aquí a esta parte de Texas, los que se vienen porque vienen huyendo de alguna situación dolorosa de su país y los que se vienen por gusto, ¿no? Y entonces, tú aconsejarías en esas situaciones que la transición se hiciera desde antes, o sea, amar y agradecer a tu país y quizá avisarle a tu país a través de una constelación que te vas a ir o pedir permiso. ¿Cómo lo Bueno, sugerirías? no es necesario. A ver, no es necesario. Es bueno hacer una constelación. Y la constelación te dirá si te conviene marcharte. Y más de una vez Ignacio Hellinger le decía a la gente, vuelve a tu país. Tú vuelve a tu país. Aquí no tienes ninguna posibilidad de éxito. Entonces eso se puede comprobar representando nuestro país y el país donde queremos ir. Y que alguien represente nuestra fuerza y ver dónde nuestra fuerza tiene fuerza. ¿Con nuestro país o con el nuevo país? Y son muy pocos los casos donde la fuerza está en el otro país. De hecho, si observamos todos los migrantes, muy pocos son los que tienen éxito. La mayoría sobreviven. Sí. La mayoría sobreviven. Entonces, lo que va a pasar, la generación siguiente, sí, deberá, por ejemplo, a Estados Unidos toda la educación, la salud, todo. Y esa segunda generación puede tener éxito en Estados Unidos. Si los padres les han educado al respeto y a la gratitud al país que nos acoge. Eso es fundamental. Gratitud y respeto. Quiere decir renunciar a vivir en guetos. Si vivo en gueto, no respeto al país. Me defiendo, me quedo con los míos y no me adapto al nuevo país. No entro en sus costumbres, en sus ritos, en sus maneras de ver las cosas. Y eso me impide el... Parte de esa falta de éxito puede ser el bloqueo que tenemos cuando nos venimos a vivir de un país y que el idioma es completamente diferente. Parte de ese bloqueo puede ser el idioma, Brigitte. A ver, entre otras cosas, pero el idioma, yo creo que por lo que he podido ver y estudiar, en los 3 primeros meses se aprende y después no se mejora. Oh, wow. No sé, observarlo, a ver si la gente cuando está inmersa en un lugar, lo bueno es que estén ayudadas para comprender más y ir más profundamente, pero la adquisición basta con 3 meses. Después de 3 meses es poco lo que va a mejorar. Entonces, claro que el idioma, pero no solo el idioma, la cultura, las reacciones viscerales de cada uno por cultura, por educación, son fundamentales. Y Para los que tenemos como esa dualidad, o sea, tú dices como tipo quemar nuestras velas, entregarnos a este país, ¿y qué pasa con mi país de origen, que fue el que
gracias a eso soy quien soy, ¿no? Finalmente, aunque tengo 20 años aquí. Pero podrás ver, lo puedes representar. Y si tú le tienes gratitud y respeto a tu país de origen, desea que triunfes en otro país. Y triunfar en otro país es entregarse totalmente al país. Bert Hellinger lo comparaba con ir a ver a otra familia, que como que estás invitada en otra familia, de otras costumbres, de todo. Entonces entras en esa familia y lo que vas a hacer es adaptarte totalmente a las reglas de esa familia cuando estás invitada. Totalmente. Okay. Te cuesta, pero renuncias, miras como por respeto a ellos, por gratitud a haberte invitado. Te entregas totalmente a su manera de vivir. Y cuando vuelves a ti, te has enriquecido, no te has empobrecido, te has enriquecido. Entonces, cuando representamos nuestro país de origen y el país donde luego podemos tener éxito, tenemos éxito, nuestro país de origen está feliz, orgulloso de nosotros. Siempre que yo siga siendo hija de ese primer país, también. Sí, sí, sí. Nuestro país desea nuestro éxito cuando estamos en el respeto y la gratitud, totalmente. Y a la manera, hablaste de deuda hace un momento, pero la manera quizá de pagar esa deuda es hacer algo por nuestro país de origen, como quizá hablar bien con él, de él, o hacer algún intercambio, o Sí, educar a hacer nuestros algo. hijos. Viene muy bien hacer algo. A veces en la propia profesión vemos que no es casual, que tu profesión tiene una ramificación con tu país de origen. O si no, hacer algo para dinamizar la relación con el país de origen. Exacto, exacto. Okay. Y luego se me vino otra pregunta, Brigitte. Toda mi familia es migrante, desde Líbano, por el lado de mi papá, Líbanos a México, México, yo a Estados Unidos, ¿no? Y mi papá se va a Bélgica a un intercambio, encuentra a mi mamá ingleses, etcétera, y todos acabamos en México. Y bueno, ahora yo migrante, mis hijos migrantes también. No dudo que alguno se vaya a vivir a algún lugar, pero Claro. ¿puede ser posible que ser migrante se herede? ¿Cómo que va a ser posible? Es lo que hay. Es lo que se ve. Okay. Claro que sí, en vuestra familia habéis heredado esa gran facultad de poder adaptaros, agradecer el país de origen y con esa fuerza adaptaros a un nuevo país. Sí. Y muchas veces va a ser como una gratitud. Por ejemplo, pues en Líbano ha sido una historia en general fácil, pero hubo momentos muy difíciles también en Líbano. Y entonces, pues esos momentos han hecho que los libaneses han tenido que emigrar para volver a encontrar posibilidades en otros países. Y entonces estarán llenos de gratitud para el Líbano y llenos de gratitud para el país que les ha dado otra oportunidad. Claro que sí. Conforme todos estos años que has observado la migración, tú puedes ver estos campos que nos están llevando ahora, que se han transformado para servicio de nosotros. No, o sea, nosotros estamos al servicio de algo más grande, pero ellos como al servicio de nosotros. Pero mira, es que aquí hay otra fuerza del amor que es equilibrar, dar, recibir, equilibrar las polaridades, compensar los movimientos. Entonces lo que se ve es que en la humanidad continuamente ha habido un movimiento de inmigración y 2 o 3 siglos después otro movimiento y después otro, en formas distintas, pero son esos movimientos de población donde la gente es tomada, muchos sin sentido, muchos, simplemente porque todo el mundo lo hace, ¿no? Eso de vez en cuando lo he representado, esos, pues, esos grandes campamentos donde están los migrantes que no encuentran su lugar. Varios tenían que hacerlo,
por su destino y otros lo han hecho simplemente por la fuerza de imitación. Y cuando se dieron cuenta de que para ellos no tenía sentido haberse marchado de su país, era ya demasiado tarde. Entonces, en esos grandes movimientos de población, pues, hay mucha gente que sufre porque a nivel individual ha sacrificado su destino individual allí. Entonces, hay que ver también que a nivel colectivo, a nivel de la humanidad, la migración ha sido un movimiento constante y necesario. O sea, no es tan nuevo como yo creo. No, lo dicen ya los científicos, los antropólogos, los que estudian los movimientos, ¿no? de población desde el principio, que ya no hay un ser no mestizo. Todo se ha mestizado. O sea, la migración permite que el ser humano ya se vaya unificando y cada vez más. Por lo tanto, los movimientos de migración son fundamentales para ese proceso de la humanidad de transformarse en un ser humano común. Bueno, te voy a hacer más preguntas. Es un tema que me mueve profundamente. Ya. Te voy a decir una expresión muy mexicana, se me cae la baba cuando hablas, porque lo dices con tanta sencillez, algo que es doloroso, que es complicado, y lo dices con una facilidad y tanta certeza, Brigitte. Nuestra resistencia es porque no hemos terminado de estar en el adulto. ¿Qué es esa resistencia de gente que me dice, es que no me siento ya ni de allá porque ya tengo aquí 10, 15, 20 años mi caso? Vale. No es resistencia, es un hecho real. Han perdido la pertenencia en su país, pero no han podido integrarse en el nuevo país. Entonces, son los sacrificios que viven esas personas las que están tomados por esos grandes movimientos de desplazamiento de población, de las migraciones. Su vida individual, su destino individual sufre muchísimo y están totalmente tomados para el destino colectivo. Y, por ejemplo, en las guerras, tantos muertos, su destino individual ha desaparecido. O sea, hay muchísima gente que no pueden disfrutar de su vida individual. Sí. Cuáles sean las consecuencias, ¿no? Mira, aquí hay alguien que pregunta, ¿qué significa para las constelaciones la persecución y deportación de los inmigrantes de ahora, verdad? Gracias por tú leerlo. No sabía si podíamos entrar en algo tan real, tan doloroso Claro, y tan tan difícil. doloroso, tan angustioso. Muy Ya, angustioso, Brigitte. Todos muy los días hay angustioso. una noticia peor que la otra. Ya, sí. Entonces, allí tenemos que ver que el destino individual, en muchas ocasiones, no es respetado por el destino colectivo. Y vemos en constelación que precisamente es al revés. Es primero, mi vida depende del país donde vivo, de la época, de si hay guerra o no. Primero dependo del destino colectivo, de donde vivo. Y si consigo rendirme a sentir a ese destino colectivo, si consigo vivir las fuerzas del amor dentro de ese destino colectivo que me toca, que parece que he perdido todas mis posibilidades individuales, no, algo se transforma. Cuando empiezo a estar en el sí, incluso el sí a mi miedo, el sí a mi angustia, pero sí, y que tiene que ser así, y me rindo, y me pongo a respetar las jerarquías, respetar ese país y sus costumbres. Eso es mucho. Amar a todos por igual.
incluso los que me quieren mal. O sea, y agradecer todo lo que puedo recibir, vivir. Las cosas se transforman. Las cosas se transforman. Entonces, que claro, es muy exigente vivir fuerzas del pero las fuerzas del amor provoca algo a nivel energético. La energía nos empieza a ver, energía, algo más grande, como se quiera llamar. Nos empieza a ver a nivel individual y a mostrarnos un camino individual de liberación, de espacio, de éxito. Pero claro, lo primero es a sentir. A sentir y no decir, no, eso a mí no me va a tocar, o estoy en lucha contra eso. Son las dos actitudes que provocan la energía en contra de mí. Wow. ¿Verdad? Entonces, el sentir adulto es lo que nos va a liberar. Y el sentir adulto nos pone en la acción correcta. Con lo cual, en una situación muy difícil, si estoy en el adulto presente y en el sentir, sabré exactamente qué hacer en cada momento. Ni ciega, ni provocadora, por ejemplo, Y tenemos que pensar, pues, que muchas personas son tocadas por la expiación. Exclusión, no, fundamentalmente por la expiación. Pagar por actuaciones de alguno de nuestros ancestros que hizo daño y no lo asumió, que mató a alguien y no lo asumió, que no respetó a... Y eso, a ver, la epigenética también nos dice que estamos heredando de nuestros ancestros. Y cuando la sensación de estar pagando por, ¿verdad? Tanto sufrimiento, tantas vidas rotas, estar expiando por el pasado. Y sí lo he visto en algunas constelaciones, justo eso, ¿no? ¿Qué tan mal me porté? Esto me acabas de recordar. ¿Qué tan mal me porté? Y esta persona decía, como en otras vidas, para estar viviendo esto. Y esta persona en particular hablaba como de esta migración donde lo perdió todo allá y lo estaba perdiendo todo aquí, ¿no? Entonces, mira, en constelación no se ven otras vidas. Lo que sí se ve en las generaciones anteriores. Entonces se ve, o sea, si se representa, vamos a encontrar un abuelo que robó a otro, un tatarabuelo que mató a alguien. Vamos a encontrar siempre generaciones anteriores que no asumieron algo por lo que un descendiente tiene que expiar. Y eso es que está en nuestro ADN, esas generaciones anteriores están, en nuestra sangre están. Pero no tenemos por qué pagar. Eso es lo que hay que saber. A ver, las consecuencias y los beneficios solo pertenecen al que actúa, al que actuó, al que lo hizo. Entonces, el castigo que ahora está viviendo el descendiente solo pertenece a aquel ancestro. O la herencia de muchos millones de dólares solo pertenece al que creó esa fortuna. Puede regalarla o no, pero le perteneció a él. Bien, entonces las constelaciones nos muestran que precisamente si sufro de un modo totalmente injusto, como estamos viendo ahora, todas esas arrestaciones, es importante devolver al ancestro correspondiente esa culpa que yo estoy viviendo en su lugar. Para eso sirven las constelaciones. A reordenar, a reordenar. Y entonces también allí veremos las personas que se han ido cuando no se tenían que ir. Eso lo van a pagar. Personas que tenían que haber asumido su pobreza
y ponerse, o sea, la pobreza de su país y ponerse a trabajar en su país, sabiendo que su trabajo beneficia a todo su país y que no puede esperar ganar más que la gente de su país. Y entonces que ese sueño de haber estado a Estados Unidos cuando no te corresponde para nada a Estados Unidos, pues llega un momento en que la energía te dice, no, no es para ti, tienes que volver. Muy duro, Qué fuerte. muy duro. Sí, sí, porque aunque migremos por gusto, es difícil entender que pertenecemos, o sea, que quizá nuestra libertad se ve muy influenciada por nuestros ancestros y por lo que nosotros, la lealtad que les tenemos, ¿no? Hay que ser como muy conscientes, ¿verdad, Brigitte? Sí, sí, es muy difícil. Lo que pasa es que cuando haces la constelación es que lo ves. En ese momento lo ves y dices, ah, eso es lo que hay. Entonces, las personas también gracias a las constelaciones van creciendo o los ejercicios o mindfulness, la gente va creciendo, va dándose cuenta qué es el amor, qué es agradecer. El éxito no es algo que se puede perseguir, es algo que se regala a las personas que son respetuosas, que se entregan, que son agradecidas, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esas lealtades de éxito? ¿Tienen que ver algo con que me vaya bien? Las lealtades de éxito, o sea, esos migrantes que cruzan y algunos tienen éxito, algunos no, algunos cruzaron con toda la familia y algunos se tuvieron que quedar en el camino y entonces vemos que pues a algunos no les fue bien porque no tienen como esa fuerza de les fue tan mal en el proceso, la gente, estoy pensando en la gente que cruzó por el desierto, por el río Bravo, Ya, que viven en un duelo permanente, Brigitte. sí. En duelo permanente y en trauma permanente, Trauma también, claro. ¿verdad? Y trauma. Pero este duelo es el haberse marchado cuando no les correspondía sistémicamente marcharse. Eso es muy difícil de aceptar, que alguien te diga, o sea, entonces hay personas que se dan cuenta que no se tenían que haber marchado, que estaban en sueños infantiles. Wow, claro. Y a sueños infantiles significa justo eso, me va a ir mejor allá. Ya, y sin Y ningún la simple motivo. frase desprecias tu país, ¿no? Ya, sí, tengo que huir de mi país, huir de su pobreza, o sea, rechazar el país, rechazar ser miembro del país y compartir con el país la pobreza o la escasez, lo que sea. E ir al sueño americano, ver muchas películas, soñar, no estar en el adulto. Es difícil reconocerlo, es difícil aceptarlo. Y Y esa es sin otra de embargo, las preguntas que te quería hacer. O sea, ¿cómo en este proceso doloroso, los que vienen llegando, aquí se mueve mucho por el ciclo escolar, ¿no? La gente viene y ya, dice, bueno, yo me muevo en el verano para que mis hijos empiecen, ¿no? Y cómo en ese trauma que acabas de decir que me encantó que lo dijeras tú, ¿cómo inserto la gratitud? ¿No? Ya de por sí es doloroso, me voy a meter una constelación donde voy a ponerme completamente vulnerable. ¿Cómo encuentro la gratitud? vale. Entonces, primero quizá es darse cuenta que cuando me fui de mi país, iba de víctima. Me va mal, me tienen que ir mejor en otro sitio, o sea, de víctima. Y la víctima no da gratitud, no agradece nada, sino que tiene la sensación de que le deben algo. Y voy a ir a un país que me va a dar lo que necesito. Así nunca te irá bien. El adulto sabe que no es así. Entonces, se puede ayudar a la gente a estar en todo momento, desde que se despiertan por la mañana, en la gratitud. A ver, gratitud por estar en la cama,
gratitud por haber dormido, gratitud por tener una casa entera con todas las casas que se bombardean o que desaparecen hoy en día. Gratitud por tener a alguien a mi lado. Buscar, oh, qué bonito el sol de hoy, o la flor, o gratitud. Cultivar la gratitud en sí. Las cosas empiezan a cambiar. Porque es importante, esa ley de la energía, que el entorno es un espejo de nuestra armonía interior. No son palabras, es real. Es real. Según siento, percibo el mundo que me rodea y el mundo que me rodea actúa conmigo. Si estoy en la gratitud, el mundo me muestra pruebas de gratitud y las cosas empiezan a ir mejor para mí. Entonces, que si estoy en la víctima, en la crítica o en la queja, las cosas no irán más, no pueden hacer más que empeorar. Empeorar si estoy víctima, en la queja o en la crítica. Sí. Me encanta, me encanta. Wow, qué increíble. Y sin hacerte pregunta por pregunta, que tenía yo toda una colección de hojas aquí, me las estás contestando todas. Gracias, Brigitte. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Nos va a hacer muchísimo bien. Eres como agua sabrosa, una planta seca. Estamos muy entusiasmados, mucha gente que se ha animado de aquí en los grupos de WhatsApp en donde de repente compartimos cosas, dicen es que ya sea viernes. Hoy estábamos planeando una chica y yo, híjole, que ya sea el día que volamos para aterrizar y para volverte a abrazar. A mí me has ayudado profundamente, sin hablar de migración, a estar más contenta y más tranquila. Para mí era importantísimo hablar de esto. Quiero que sepas que a veces me rebasa constelar la migración, porque veo que todavía a mí me falta amar mi país, que lo dejé porque me casé con un hombre que tenía sueños de irse a vivir fuera, y que cuando estoy aquí agradezco, pero también anhelo todavía. Todavía así que espero estar más presente. Es normal que lo anheles. Puedes representar a tu país y a Estados Unidos y a Bélgica, ¿no? Y mira cuál es esa relación tan personal que tiene el país con cada persona. Es maravilloso. Ay, me encanta. Sí, siéntelo, represéntalo. Te llena. Muy bien. Brigitte, te agradezco enormemente. Este live me preguntan que si va a quedar grabado. Absolutamente. Claro, sí. Nos vemos el sábado que entra. Brigitte va a estar en California. No se lo pierdan. Verla en live, tomar sus cursos los martes, sus seminarios cuando da lunes y martes son sensacionales, pero verla en persona es una paz, es una energía, tu apertura permanente a darnos el micrófono y poderte preguntar cosas, y tu manera de explicar, te entregas de una manera increíble, eres una maestra, tu mensaje, wow. Bueno. Gracias, Brigitte, eres un regalo para la humanidad, te lo dije cuando te conocí y te lo vuelvo a decir. Te amo, te honro, le agradezco a la vida por haberme puesto haberte puesto en mi camino, y nos vemos entonces en una semana. Gracias, hasta pronto, te quiero mucho. Yo también, saludos a Ignacio y te honro profundamente. Gracias a los que se conectaron, un beso cariñoso. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta muy pronto. Gracias. Bye, bye.